Del agua a la reanimación. Integrar rescate acuático y RCP. Bienvenidos a Porque cada segundo cuenta, el podcast de Araku Academy, donde hablamos de preparación real para responder a emergencias. En este episodio vamos a abordar un tema fundamental para quienes trabajan en entornos acuáticos: instructores de natación, entrenadores deportivos, guardavidas y profesionales de la cultura física. Hoy hablaremos sobre algo que muchas veces se pasa por alto en la formación: la integración entre el rescate acuático y la reanimación cardiopulmonar. En la práctica real, el rescate acuático y la RCP no son habilidades separadas, son una sola secuencia de intervención, pero muchas veces se enseñan como cursos completamente independientes. Y ese desfase puede generar problemas operativos cuando ocurre una emergencia real. ¿Qué dice la ciencia sobre el paro por ahogamiento? Para entender que esta integración es tan importante, primero debemos entender qué ocurre fisiológicamente durante un ahogamiento. A diferencia de muchos paros cardíacos en adultos, el paro cardíaco en una víctima de ahogamiento no suele comenzar en el corazón, comienza en los pulmones. El proceso es progresivo. La persona pierde la capacidad de respirar adecuadamente, el oxígeno se reduce en el organismo y finalmente el corazón entra en paro. Es decir, estamos ante un paro cardíaco de origen hipóxico. Por esta razón, múltiples revisiones científicas y consensos internacionales, incluyendo los del el ILCOR y la AJA, destacan que en las víctimas de ahogamiento la ventilación temprana es fundamental. En algunos protocolos incluso se recomienda iniciar reanimación con ventilaciones iniciales antes de las compresiones torácicas, precisamente porque el problema principal es la falta de oxígeno. El vacío en la formación. Ahora bien, aquí aparece un problema que vemos con frecuencia en la formación del personal que trabaja en entornos acuáticos. Por un lado, existen cursos de salvamento. Por otro lado, existen cursos de RCP y primeros auxilios, pero muy pocas veces como una secuencia integrada. En la vida real, el proceso ocurre de esta manera: detectar una emergencia en el agua, realizar el rescate acuático, extraer a la víctima, evaluar respiración y estado de conciencia, iniciar ventilaciones o RCP, activar el sistema de emergencias, preparar el desfibrilador externo automático. Pero cuando estas habilidades se enseñan por separado, aparece un vacío operativo que muchas veces solo se descubre cuando la persona se enfrenta a una emergencia real. Los detalles que no se practican. Cuando un rescatista saca a una víctima del agua y necesita iniciar reanimación, surgen muchas preguntas, prácticas que raramente se practican durante la formación. Por ejemplo, ¿dónde colocamos el desfibrilador mientras organizamos la escena? ¿Cómo secamos rápidamente el pecho de la víctima para colocar los parches del DEA? ¿Qué ocurre si el paciente está completamente mojado? ¿Cómo se colocan los parches en una persona con el torso húmedo? ¿Cómo se realizan compresiones de calidad en arena, muelle o borde de piscina? ¿Cómo se organiza el equipo si hay varios rescatistas? Estos son detalles pequeños, pero en emergencias cada segundo importa. Y estos detalles solo se aprenden entrenando escenarios integrados de rescate y reanimación. Fatiga después del rescate.
Pero hay otro factor que muchas veces tampoco se aborda en los cursos: el impacto fisiológico que tiene el rescate en el rescatista. Realizar un rescate acuático puede implicar nadar distancias importantes, arrastrar a una víctima, realizar maniobras de extracción y movilizar peso corporal. Todo esto genera una carga física considerable. Investigaciones en socorristas y declaraciones médicas de la International Life Saving Federation han demostrado que después de un rescate acuático, los rescatistas pueden presentar niveles elevados de lactato, frecuencia cardíaca elevada y fatiga muscular significativa. Eso tiene un impacto directo en la siguiente fase: la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo afecta la fatiga a la RCP? Cuando un rescatista inicia RCP inmediatamente después de un rescate intenso, pueden aparecer problemas como disminución en la calidad de las compresiones, ventilaciones menos efectivas, dificultad para mantener el ritmo adecuado y fatiga rápida durante la reanimación. Esto no significa que el rescatista no está preparado. Significa que la situación es fisiológicamente exigente. Por eso la evidencia recomienda que la formación de quienes trabajan en entornos acuáticos incluyan tres componentes claves: rescate acuático, capacidad física del rescatista y entrenamiento en RCP inmediatamente después del rescate. Cuando estas habilidades se entrenan juntas, personal desarrolla capacidad operativa real. Integrar rescate, ventilación y reanimación. La evidencia científica y la experiencia operativa apuntan hacia la misma conclusión. La formación en entornos acuáticos debe integrar rescate acuático, ventilación temprana, reanimación cardiopulmonar, uso del desfibrilador externo automático, trabajo en equipo y preparación física. No como cursos separados, sino como una sola secuencia de intervención. Esto implica entrenar escenarios como rescate seguido de ventilaciones iniciales, rescate seguido de RCP en arena o piscina, uso del DEA con pacientes mojados y rotación de rescatistas para mantener la calidad de la reanimación. El ahogamiento es un evento donde el problema empieza por la falta de oxígeno. Por eso la ventilación temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también debemos recordar algo importante: rescatar y reanimar no son habilidades separadas, son partes de una respuesta que exige técnica, coordinación, preparación física y entrenamiento integrado. Esto fue Porque cada segundo cuenta, el podcast de Araqua Academy. Formación con propósito, preparación que salva vidas.